Análisis, teología, perspectiva. Bien, estamos en esta ocasión, el comentario de esta ocasión, el tema que nos ocupa es si la palabra correcta en 1 Reyes 17, 4 y 6 es, las opciones son cuervos o comerciantes. Cuervos o comerciantes. ¿Cuál es en realidad la palabra que está en el texto hebreo de 1 Reyes 17, 4 y 6? Vamos entonces a leer en la versión Reina Valera de 1960 a 1 Reyes, versículo 4 y versículo 6. Dice así: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Eso es, dice 1 Reyes 17, versículo 4, versículo 6 en la versión Reina Valera de 1960. Y la gran discusión siempre ha sido si en verdad el texto hebreo apunta ahí a cuervos o si apuntaba a comerciantes, una palabra, dos palabras que en su forma de escritura se parecen, y unos han optado por apelar a una en lugar de la otra. Ahora bien, el término hebreo que en la Reina Valera 1960 se ha traducido cuervos en 1 Reyes 17, 4 y 6 es orebim. Ahora bien, ¿es orebim el plural de la palabra cuervo, que es oreb, o el participio masculino plural del verbo arab, o es el participio masculino plural del verbo arab, que significa comerciar? ¿Qué tan parecida es la morfología de la palabra cuervo en plural, que es orebim, y la morfología del participio masculino plural del verbo arab? Siendo sincero y responsable, lo cierto es que la morfología del plural de la palabra cuervo, que repetimos, ya dijimos que su forma básica es oreb, el plural es orebim, y el participio masculino plural del verbo arab, comerciar, es también orebim. Es decir, son iguales. En otras palabras, la misma cosa, la misma palabra. Ahora, ¿puede usted, profesor Héctor, citar al menos un pasaje del texto hebreo donde podamos leer el participio del verbo arab, comerciar, y hacer la comparación de lugar y hasta poder confirmar el parecido que usted le atribuye o usted reconoce entre la palabra cuervo en hebreo, oreb, y el participio masculino plural del verbo arab? Digo, por supuesto que puedo citar un pasaje. Este pasaje es Ezequiel 27, 27. Pasaje que muchos han dicho que, dado que la palabra hebrea es básicamente la misma, se supone que, entendiendo literalmente el pasaje de 1 Reyes, se suponía que unos cuervos literalmente no le llevarían comida a Elías, sino que podría ser una referencia a comerciantes árabes que Dios podría haber utilizado para hacerle llegar su sustento al profeta Elías. Ahora bien, me es preciso decir que en Ezequiel 27, 27 lo que en realidad encontramos es la expresión orebeb. Orebeb, pero tranquilos, no se me decepcionen, pues el término orebeb es sencillamente el estado constructo, es decir, es la construcción genitiva, lo que se llama el caso genitivo, que se tiene, por ejemplo, usa la preposición de. El caso constructo, la relación constructa aquí, la forma constructa del participio masculino plural del verbo arab, que es orebim. Entonces, su estado constructo es orebe, que aparece aquí en Ezequiel 27, 27. Entonces, ese estado constructo, orebe, apunta de manera indiscutible a orebim como el participio masculino plural del verbo arab, que viene siendo entonces la misma palabra con la misma morfología que la forma plural de la palabra cuervo, oreb, que su plural es precisamente orebim. Pero
¿Cómo nos puede ayudar la forma básica singular de la palabra cuervo en hebreo? ¿Cómo podemos decir o qué podemos decir de la constitución de la palabra cuervo y el verbo arab? ¿Qué podemos decir de la morfología y la vocalización del verbo arab y la forma básica, constitución y morfología de la palabra cuervo? Me es preciso puntualizar en primer lugar que en el hebreo con el arameo las palabras, verbos, sustantivos y sus formas derivadas tienen como base 3 consonantes o como se le llama también 3 radicales. En tal sentido, hay que decir que las 3 consonantes hebreas que conforman la palabra cuervo son Ayin, Resh y Bet. Curiosamente, exactamente las mismas 3 consonantes del verbo arab, que son Ayin, Resh y Bet. Lo que cambia, por supuesto, es la vocalización. Ahora bien, no se puede negar que la palabra cuervo tiene 2 morfologías o formas de escribirse en hebreo. Para dilucidar pues esta cuestión voy a apelar a la forma singular de la palabra cuervo en el texto bíblico. En singular, la palabra cuervo se encuentra en el Tanakh, que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento llamado así por los cristianos, en los siguientes pasajes: Génesis 8:7, Levítico 11:15, Deuteronomio 14:14, Job 38:41, Cantares 5:11 e Isaías 34:11. Ahora bien, observando en el texto hebreo la morfología de la palabra que se traduce cuervo, que es Oreb, en los 6 pasajes citados, tenemos que llegar a la siguiente conclusión. Tenemos que llegar a la conclusión de que efectivamente tiene la palabra cuervo en singular 2 morfologías. La primera y la que es dominante, la que tiene como vocal O a la llamada holen en una forma defectiva, o sea, en una forma escrita no plena, y la morfología que tiene como vocal O a una holen llamada en forma plena. ¿Cuál es la diferencia entre el holen en forma defectiva y el holen O en forma plena? Sencillo, que la forma defectiva no usa una consonante que se usa en el hebreo también para construir vocales, mientras que la forma plena utiliza a una letra que se llama Bab, que con un puntito arriba hace la vocal O y se llama holen plena. En consecuencia, tenemos que admitir que de los 6 pasajes mencionados, solo en Cantares 5:11, repito, solo en Cantares 5:11, la palabra cuervo en singular tiene la vocalización con holen en forma plena. Es decir, de 6 pasajes citados, de 6 ocasiones en que aparece en el texto hebreo la palabra Oreb, que se traduce cuervo, que apunta al cuervo, a la figura, esa ave del cuervo, solo en Cantares 5:11 está escrita con una holen en forma plena. Obviamente, digo yo que por otro lado, la morfología dominante de la palabra cuervo con una holen o vocal en forma defectiva, o sea, no en su forma plena, va en contra de la opción tomada por el diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez, quien asumió como forma básica la que tiene una holen en forma plena y no la que tiene una holen en forma defectiva. De todos modos, admite la obra de Chávez que la forma del participio masculino singular y el estado constructo plural tiene una holen en forma defectiva o no plena. Obviamente, sorprende que este hecho, esta evidencia, no haya llevado a Chávez, a Moisés Chávez, a admitir que la forma básica de la palabra cuervo en hebreo tiene una morfología con una holen defectiva y no con una holen plena, que fue la que él asumió como una variante, cuando en realidad eso que él llamó variante es en realidad la forma básica y habitual de dicha palabra. En
En tal sentido, es honesto decir que es aquí más acertado el diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schockel, publicado por Editorial Trota, cuando dice que la forma básica de la palabra cuervo, oreb, con forma de Holland defectiva, o sea, no plena, es la forma habitual de la palabra, y la excepción o variante, la que aparece en Cantares 5:11 con una Holland plena. Ahora bien, ciertamente si la hubiéramos podido probar, si hubiera ocurrido que la palabra cuervo, oreb, hubiera tenido en su forma básica una Holland plena, no hubiera mucha discusión entonces en relación a la forma en que aparecería la palabra cuervo en 1 Reyes 17, 4 y 16 y la forma en que aparece en Ezequiel 27, 27. ¿Por qué? Porque el tener una Holland plena le agregaría una consonante que, aunque con valor vocálico, obviamente tendría una morfología, la palabra cuervo, muy distinta a la del participio masculino plural del verbo arad, que sería comerciar. Por lo tanto, no habría forma de confundir el participio masculino plural orebín del verbo arad, comerciar, con orebín, la forma plural de la palabra cuervo, que es oreb. Repito, el que no haya ocurrido así, obviamente nos ha creado más problemas para la interpretación de este pasaje, porque la hipótesis, aunque para mí hay forma de insistir que en Ezequiel 27, 27 es el participio masculino plural del verbo arab, mientras que en 1 Reyes 17, 4 y 6 es la forma plural de la palabra oreb, que es cuervo. A pesar de eso, ciertamente hay que admitir, repito, que si no hubieran sido exactamente las tres radicales las mismas para el verbo arab, comerciar, y para la palabra cuervo, oreb, esa hipótesis ni siquiera pudiera haberse levantado. Sin embargo, creo que hay que insistir en que realmente el contexto apunta a que en 1 de Reyes 17, 4 y 6, la palabra que está es orebín, plural de oreb, que es cuervo, y en 1 Reyes 27, 27, orebín es el participio masculino plural del verbo arab, comerciar. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar aquí la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento, en esta discusión? ¿Por dónde va su testimonio? ¿Por dónde va la Septuaginta con su traducción? ¿Cómo entendió la Septuaginta orebín en 1 de Reyes 17, 4 y 6? ¿Y cómo entendió a orebín en Ezequiel 27, 27? Recuerden que es la Septuaginta la primera traducción grande, magnífica y monumental que se hizo de la Torá, principalmente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento hebreo, al griego. Luego, obviamente, se fue expandiendo y abarcó prácticamente la totalidad de lo que son los libros sagrados del pueblo hebreo. Pero en principio, estrictamente hablando, la Septuaginta fue una traducción de la Torá, ¿ok? Y en ese sentido, habría que entender que la Septuaginta, hecha alrededor del siglo, la mitad del segundo siglo antes de Cristo, por el año 250 más o menos, habría que decir que la Septuaginta da un testimonio importante, porque fue una obra hecha por judíos, muy antigua, y que puede decirnos cómo entendieron ellos, si como cuervo o si como comerciante, la palabra orebín que está en 1 de Reyes 17, 4 y 6. Pues bien, fíjense lo siguiente. Es interesante ver que la palabra cuervo en la Septuaginta sí aparece en 1 de Reyes 17, 4 y 6 en la Septuaginta, y no así en Proverbios 27, 27. Repito, la palabra griega corax, que se traduce cuervo en griego, en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento griego,
La Septuaginta sí entendió que Orebim era el plural de cuervo, Oreb. Por eso utilizó a Corax, que es cuervo, en la traducción del hebreo al griego en 1 de Reyes 17, 4 y 6. Sin embargo, cuando vamos a Ezequiel 27, la Septuaginta no empleó la palabra Corax, porque estaba entendiendo, al igual que yo y al igual que entendemos que la línea más correcta y acertada, que en Ezequiel 27 lo que tenemos es a Orebim como participio masculino plural del verbo arad, que es comerciar. Por supuesto, lo que más me ha preocupado a mí con este análisis y comentario es tratar de dejar establecido definitivamente qué es lo que dice el texto hebreo en 1 de Reyes 17, 4 y 6 y en Ezequiel 27. Y eso es lo que hemos hecho aquí, dejar bien claro que ciertamente la palabra que se aparece en 1 de Reyes 17, 4 y 6 es Orebim, el plural de Oreb, que es cuervo. Por eso valido y acepto la traducción cuervos, y la Septuaginta apoya esa perspectiva. Por otro lado, al llegar a Ezequiel 27, Orebim no es el plural de Oreb, sino el participio masculino plural del verbo arab, que es comerciar. Por lo tanto, entendemos que la traducción de la Reina Valera y de otras versiones que traducen como comerciante o una palabra sinónima en Ezequiel 27 es correcta. Ahora bien, luego, una vez que estamos claros qué es lo que dice el texto hebreo, algo que ahí no voy a discutir, será otra cuestión cómo vamos a interpretar la referencia a los cuervos en 1 de Reyes 17, 4 y 6, si en forma literal o en forma metafórica. Por otro lado, habrá también que entender hasta dónde se toma como literal el relato de las acciones del profeta Elías. Sí, como historia en el sentido positivista de hoy, o como un relato más bien que en construcción un tanto mítica por un lado, pero por otro lado también con un aire de relato poético en la que se quería destacar en alguna manera la protección y el cuidado de Dios. Ese ha sido nuestro comentario.